bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Les da la más cordial bienvenida Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general con licencia de la Confederación Auténtica de Trabajadores y miembro de la UNASIM. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación, saludos, feliz año y con mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, licenciado, bienvenido. Pues entrando en el tema, pues sabemos que la cuestión laboral, no sé el movimiento obrero organizado, ¿qué ha estado haciendo para, pues ahora en el mes de febrero esperamos que se haga ya la reforma al outsourcing? ¿Qué avances llevan? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿O ustedes nada más como CAT, como UNASIM, lo han manejado? Mira, tenemos, la verdad, muchas actividades en materia laboral, derivado de la crisis de salud, del COVID, y derivado de la crisis económica, que van aparejadas, y que esperemos se resuelva la de salud y nos vamos a quedar con la económica. Pero me gustaría hacer un comentario antes de entrar un poquito más a los temas, de qué ha pasado del año pasado, porque tiene que ver con lo que hoy vamos a comentar y lo que viene en un futuro. Hemos tenido un año muy, muy activo, a pesar, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, laboralmente. Hemos estado viviendo la implementación de la reforma laboral ya en varios estados, con todas las adecuaciones jurídicas, personales, materiales, tecnológicas, capacitaciones, criterios, todo lo que ello implica, que es una gran labor muy enorme. Tenemos ya el teletrabajo regulado, en un apartado especial en la Federal del Trabajo. Hemos participado en el cierre y apertura de las empresas como sindicatos. Hemos estado muy pendientes de la atención de la salud pública y la seguridad social de los trabajadores. Desde el punto de vista de la salud, hemos estado muy pendientes de la cuestión de la reapertura de los negocios, de los trabajos, de las empresas. Y bueno, nos preocupa la implementación de la norma 35, que también se está desarrollando ya plenamente desde el año pasado. La inversión y la seguridad jurídica de las personas, ¿no? Son temas, todos ellos por sí solos, muy abundantes, ¿no? Entre ellos, pues, está destacando el outsourcing, porque es uno de los temas que inauguran el año, seguramente, y bueno, toda una serie de opiniones y contrariedades, contradicciones, puntos de vista, y que pues nosotros respetamos todos los puntos de vista distintos, pero siempre habrá diferentes personas que opinen de diferente manera. ¿Por qué? Porque sus intereses, sus conveniencias o sus formaciones les dan ciertos criterios, ¿no? Pero los sindicatos, ¿qué hemos hecho nosotros para llegar hasta aquí y qué vamos a hacer en el presente y en el futuro? Pues hemos tratado de ser conscientes con la situación, prudentes con la situación, porque hemos estado adaptando la implementación de la reforma laboral, que esto continúa hasta un par de años más. Entonces, pues estamos en eso, estamos validando contratos colectivos, estamos capacitando a los trabajadores, intensificando nuestras jornadas laborales y sindicales con ellos. Y con respecto del outsourcing, pues que es un tema que va a estar en los próximos, pues ya días, digo yo, en boca de todos, pues nosotros nos preocupa el empleo, más allá de la figura jurídica, y como abogado te puedo decir que es una figura que puede ser útil para mantener empleos, generar empleos, para una serie de cuestiones laborales. Pues nos interesa que haya empleos, fundamentalmente, en la forma que sea, pero siempre en orden legal, evidentemente. Y el outsourcing es una fuente de empleos, una forma de empleos que puede ser útil en el mundo productivo. Si se desaparece totalmente, esto sería absurdo, esto no puede ser que se prohíba la tercerización, debe haber tercerización, debe ser regulada, debe ser inspeccionada en su momento y debe vigilarse por parte de los sindicatos que se cumplan todas aquellas estipulaciones que establezcan la ley federal del trabajo, así como los convenios internacionales que se tienen celebrados en la OIT y todos aquellos derechos internacionales a favor de los trabajadores, especialmente la libertad sindical que conlleva a la formación de sindicatos, contratación colectiva y derecho de huelga. Entonces, mientras todo eso se dé, a nosotros nos interesa que haya fuentes de empleo. Más allá de la discusión técnica convenenciera de algunos empresarios y de la forma política que el gobierno la ataca, pues no nos interesa la fuente de empleo. ¿Dónde no estamos de acuerdo? Que quieran negociar la desaparición o la continuidad del outsourcing a cambio del reparto de utilidades,
es un derecho adquirido por los trabajadores, también en la ley, que cómo es que lo van a desaparecer para que exista o no exista el outsourcing. No tiene nada que ver, es una cosa muy distinta. Hoy la quieren concatenar, pero más allá de los orígenes y los fines, es un derecho adquirido de los trabajadores, y creo que ahí vamos a dar la batalla. Hay varios compañeros, amigos, líderes sindicales, abogados laboralistas, técnicos laboralistas que saben también del tema, pues que se oponen a esta situación, ¿no? Digo, la verdad es que es una posición netamente convenciera a aquellos que proponen que desaparezcan las utilidades por el outsourcing, ¿no? Y por otro lado, el otro gran tema es, pues, acabar con la pandemia y que no se nos vayan las fuentes de empleo, que haya inversión, creación de empleo. ¿Por qué? Pues sin eso no existe todo lo demás, ¿verdad? Si no hay empleo, no hay trabajadores, si no hay trabajadores, no hay prestaciones que están alegando, ¿no? Entonces yo creo que vamos a cuidar mucho que no se desaparezcan los empleos, que las empresas se mantengan, que no haya reajustes de personal y que se cumpla la ley en todos aquellos aspectos a favor de los trabajadores, pago de prestaciones, jornadas, salarios remuneradores, contratación colectiva, un trato digno, en fin, todo lo que sus derechos conlleve a favor de los trabajadores lo vamos a hacer. Insisto, hoy más que nunca, también cuidando la estabilidad de la empresa para que no desaparezca. Licenciado, pero ante las perspectivas de salud que hay y económicas, ¿ustedes ven con buen ojo este 2021 o creen que también va a ser un año sumamente difícil como el 2020? Pues mira, yo creo que va a ser muy difícil y que además se puede agravar una crisis de carácter político y luego social. A ver, tenemos una crisis social, perdón, una crisis de salud. Tenemos una crisis económica ya caminando. Pues si esto no se controla, de alguna manera, si no se baja la enfermedad del COVID, la mortandad, si no se contiene el cierre de empresas, viene una campaña política que está en puertas, que ya está. Por lo tanto, se va a venir una crisis política de descalificaciones, de ataques, de política oscura, de querer menospreciar al contrincante político, en fin, de desvalores, no de valores. Y si esto no se controla, pues lo que va a haber es que mucha gente aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, no hay poder adquisitivo, nos queda una crisis de carácter delincuencial, valga la expresión, de carácter social, donde la gente, pues, tenemos que buscarla en la calle, y hasta podríamos entender que una gente de pronto quiere robarse un pan o quiere robar una tienda para comer. Entonces, sí lo vemos muy difícil. Yo en lo personal lo veo muy difícil. No lo veo imposible de prevenir, no lo veo imposible de controlar. Creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Hay una herramienta jurídico-política del mundo del trabajo y en el mundo de la política que no utiliza este gobierno, que no quiere, que es el diálogo social. El diálogo social es el intercambio de opiniones entre las partes cuando tienen un asunto común, un problema común o un fin común. Y en este caso, todos los mexicanos tenemos asuntos comunes: la salud, la economía, el trabajo y la seguridad. Y el gobierno no quiere agotar esa instancia, quiere él llevarse las banderas a favor, quiere hacer política a costa de los mexicanos, y como sindicato no nos parece. Creemos que deben sentarse en la mesa las partes, y las partes son los trabajadores, los sindicatos, las empresas, el gobierno y toda la sociedad, a fin de buscar salidas oportunas y adecuadas a esta crisis, pero no lo quiere hacer. Por lo tanto, si no sucede así, cada persona o cada grupo social tendremos que rascarnos como podamos, y perdón por la expresión, pero cada quien tendrá que ver cómo sale adelante, y nosotros como sindicatos buscaremos siempre el diálogo con los trabajadores, con las empresas, con las autoridades, y en materia política con quien tengamos que dialogar, a efecto de que los trabajadores no sean despedidos y las fuentes de empleo no se cierren. Claro. Ahorita que usted menciona de los trabajadores que no se han despedido, salió la nota que más de 200,000 empleos se perdieron en el mes de diciembre. ¿A ustedes como confederación qué tanto les afectó? Sí afecta, porque además quiero decirte que esto no es una noticia nueva. Normalmente en estos periodos así sucede, porque se contratan y se descontratan trabajadores de los que llamamos de temporada. Y diciembre precisamente como que incrementan los negocios porque todo el mundo compra y todo el mundo vende. Pero es una temporada que tiene un ciclo y se cierra y termina, normalmente. Entonces, aquí normalmente ves un boom y luego ves un bajón en los empleos, ¿no? Que es lo que se reportó en el Seguro Social. No es tan novedoso el asunto, pero sí afecta porque bien o mal son empleos transitorios que de alguna manera ya no van a existir hasta la nueva temporada, hasta que venga otra temporada de venta, por ejemplo, 14 de febrero, Día del Niño, Día de las Madres,
vacaciones o temporadas de venta alta, como el caso de diciembre y otros, ¿no? Eso sucede. Lo que sí es preocupante es que sí se reporta realmente en el mercado formal la pérdida de 700,000 empleos en el Seguro Social, de baja. Es decir, esos sí son reales en el sentido de la crisis y de la falta de creación de empleo, más los 11 millones junto con la economía informal, eso sí es lo más preocupante. Sí estamos al tanto de ello, sí nos afecta, porque se pierden empleos ya sea transitorios o permanentes. A los sindicatos y a los trabajadores nos importa el empleo. Nos preferimos que sea permanente y creciente, pero también nos interesa el empleo temporal, de temporada o por contratación de tiempo determinado o por obra, que existe mucho. Y por ejemplo, la obra determinada, la construcción está a -10 o más de -15% en caída. Imagínate la pérdida del empleo en lo que son este tipo de trabajos por obra determinada. Estamos por los suelos. Entonces, sí estamos en un problema de empleo muy serio, porque no solamente se está cayendo el empleo, sino no se está generando empleo por otro lado. Yo recuerdo que el señor presidente, por ahí de mediados del año pasado, dijo que además de todo, iba a crear 2 millones de empleos más. Bueno, ni ha contenido la caída, ni ha mantenido el empleo, y mucho menos lo ha crecido. Entonces tenemos 3 grandes mentiras, y los sindicalistas no somos tontos, nos damos cuenta perfectamente. ¿Por qué? Porque pues todos los días estamos en las fuentes de empleo, todos los días estamos en contacto con los trabajadores y con los líderes, aunque digan lo contrario de los sindicatos, así sucede, así es. Y si no, mira, pregúntale al telefonista, a Petróleos, al Seguro Social, al Infonavit, pregúntale a muchas gentes cómo andamos en las fuentes de empleo, al sindicato minero, a todos los mineros, por ejemplo, a los buenos y a los malos. A todos preguntan y van a ver cómo andamos trabajando todos los días. Entonces, sí nos damos cuenta de este tipo de declaraciones falacias, que son falacias porque dicen una media verdad, pero dicen una gran mentira. Entonces, no se ha generado, sí tenemos una crisis de empleo, y yo lo veo en caída, por mucho de lo que digan, y además refuerza que se cerraron cerca de 1 millón de empleos micros, que ponle por cinco personas, ¿verdad? Y que se avisora que probablemente se cierren otros entre 300 y 500,000 por estas cierres parciales de otra vez de focos rojos, y si no, pregúntale a los restauranteros, que están ahorita con cacerolazos, donde al menos están hablando de 250,000 empleos en este momento, ya no los que pasaron, ya no los que faltan, sino en este momento los que quedan. Y si no se reapertura, no, de los que están, de los que pueden trabajar, fíjate, porque si no abren los negocios, pues entonces esos 250,000 trabajadores no tienen chamba. Son meseros, cocineros, garroteros, limpieza, mantenimiento, o sea, es un mundo de trabajo y nadie les pone atención. Sí nos afecta, sí afecta. Pregúntale a cadenas, no voy a decir marcas, pero pregúntale a cadenas importantes de restauranteros y pregúntale a pequeños restaurantes, pequeños, todo el mundo está afectado y no le interesa al gobierno tocar el tema. Es decir, ahí tenemos áreas de oportunidad para ayudar a la ciudadanía en general y fortalecer el empleo, cosa que en México no está sucediendo. Licenciado, también otro problema es, primero se aplaude un incremento salarial del 15% a los mínimos y ahora ya tenemos una espiral inflacionario, como todos los años, pero creo que ahora ha sido mucho más evidente por el alza tan desbordada que se dio a los mínimos. ¿Qué se espera este año en ese asunto en cuanto a las revisiones de los contratos colectivos de trabajo? Es un segundo efecto. Mira, yo ahí les sugeriría a ustedes que un día hiciéramos, si gustan, un programa de salario mínimo, que es todo un tema, pero vamos a hacer un pequeño comentario ahorita. Mira, el salario mínimo se ha podido aumentar en México desde que la Comisión de Salarios Mínimos, por iniciativa del sector obrero, donde yo soy miembro de esta comisión, soy titular del sector obrero, y presentamos las iniciativas para que se desindexara el salario de todas las normas federales y locales que hacían que en automático subieran todos los impuestos y todos los gastos del gobierno y otros muchos tipos de pago de pensiones. Por ejemplo, cuando se logra desindexar, ya entra este gobierno, y ahora este gobierno sí puede, junto con la comisión, estudiar mejores aumentos de salario para que ya no cree tanto esa indexación que había antes. Y ahora podemos hablar de aumentos de salarios, pero también advertimos que si subíamos los aumentos salariales de una manera desproporcionada, es decir, de 0 a 50, de 0 a 100, íbamos a crear problemas económicos en algunas empresas, en algunos contratos colectivos, y pudiera provocarse en algunos productos de inflación. Y nos decían que no, que eso no iba a pasar, porque antes el gobierno de antes no quería, pero este sí quiere y sí puede. Nunca entendieron la transición, que el gobierno anterior ayudó y decidió hacer unas reformas junto con el Poder Legislativo que permitieran que hoy se aumente el salario. Bueno,
Entonces, la polémica entre la comisión de salarios, los empresarios y el gobierno, que son los tres sectores, ahí sí, por ejemplo, hay diálogo social, ahí sí se puede poner uno de acuerdo, aunque discutan. Pues primero nosotros platicábamos sobre la idea de que el aumento salarial fuera gradual y sostenido, de tal manera que a partir de algunos años se fuera viendo la recuperación, pero no estuviéramos de acuerdo en que, por ejemplo, en la zona norte fuera al 100%, y que estos años fuera del 16, del 20%, porque le iba a pegar a los pequeños o micros empresarios, porque esos sí pagan salario mínimo, y que además se corría el riesgo de alcanzar los salarios básicos de los contratos colectivos. Tú cuando entras a una empresa de un contrato colectivo, entras normalmente con prestaciones, con salarios menores de las categorías más altas, pero casi siempre son superiores a los mínimos. Así que si te alcanza el mínimo, pues ya no tiene sentido un contrato colectivo. Y eso es lo que puede pasar ahora. Por otro lado, sí pegó en los micros, sí está pegando en las revisiones contractuales, porque imagínate en estas condiciones económicas. Y ahora exigimos el 16%, pues nadie nos lo va a dar. Nadie nos lo va a dar y nos van a reajustar a personal. Entonces nos ponen una encrucijada como dirigentes y calculamos que las revisiones deben salir alrededor del 6% este año, y tomando en cuenta la crisis y tomando en cuenta la empresa, cada una de esas empresas, a ver cómo están. Y sí es cierto, por otro lado, la crisis sanitaria, la crisis económica ha provocado algo de inflación en algunos productos, donde obviamente también el salario juega y juega mucho, y de alguna manera indirecta sí ha provocado inflación. Yo entiendo que el gobierno pues quiera decir que es buen gobierno, que tiene todo controlado y que las cosas están a todo dar, ¿verdad? Y no va a reconocer ciertos errores, pero aquí vemos que hay errores por parte del gobierno en no tomar en cuenta este tipo de crisis, en empeñarse en a veces hacer resoluciones netamente políticas, sin tomar en cuenta la ciencia económica, la ciencia jurídica y otro tipo de ciencias que nos dicen por dónde ir. Así que si no cuidamos los aumentos salariales, pueden pasar varias cosas. Desde perder empleo en las microempresas, crear una burbuja inflacionaria y menospreciar los salarios contractuales, que son los que más altos que se perciben en México en el sector obrero patronal. Entonces, podemos pegarle a 3 con un solo bandazo. Cuidado, cuidado. Tenemos que ir con mucho cuidado porque importan los salarios bajos, importan los empleos, importan las empresas e importan los contratos colectivos de trabajo. Si los sindicatos no encontramos una respuesta adecuada, vamos a empezar a huelga en masa. En masa significa muchos, miles. Y yo no veo poder político, ni siquiera el ejército ni la Guardia Nacional, juntas tienen el número potencial de trabajadores que somos en México sindicalizados. Por muy poquitos que seamos, somos alrededor de 10 millones de personas. Cuidadito. Y saben muy bien lo que son sindicatos. Entonces me parece que están jugando ahí a la politiquería, está de moda la palabra, por gente que dice que no la quiere hacer, pero que la hace y que la hace desde cumbres muy altas. Claro. Pues licenciado, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quedan muchos temas por platicar. Lo esperamos próximamente con nosotros y le agradecemos mucho su presencia. Y bueno, a nuestros amigos cibernautas y de radio escuchas, les recordamos que la próxima semana los esperamos en una emisión más de Umbral Radiofónico. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, licenciado.